El lugar de su presencia es una mega iglesia protestante neopentecostal fundada en 1993 por Andrés y Rocío Corzo. Su sede principal se encuentra en el barrio La Castellana en Bogotá, Colombia, frente a la estación de Suba, calle 95 del sistema del Transmilenio. Historia. Charles Thomas Stout fue un misionero inglés que hizo parte de los 7 de Cambridge, un grupo de estudiantes de la Universidad de Cambridge que participaron como misioneros en China. Después de una visita del evangelista Dwight Lyman Moody, Stout fue el fundador de Worldwide Elevation Crusade, una organización que enviaba misioneros a distintas partes del mundo a inicios de los años 30 del siglo XX. Esta organización inició su obra misionera en Colombia con Patricio Simmons, un misionero australiano amigo de C.T. Stout. Simmons arribó en el año 1933 al puerto de Buenaventura en Colombia. Se casó en 1936 con Helena Jones, una joven galesa con la que tuvo 2 hijas. Sus metas principales eran abrir iglesias y fundar un instituto bíblico. Se dedicó a esta labor desde el primer día de su arribo. A pesar de la violencia religiosa que surgió en Colombia durante el siglo XX, principalmente en contra de los cristianos protestantes, y que se agudizó después del Bogotazo y permaneció durante el periodo como la violencia. Las acciones contra los cristianos evangélicos, incluyendo ataques contra la organización de Simmons, fueron quemas de iglesias, detenciones policíacas arbitrarias, desplazamientos forzados, torturas, desapariciones, asesinatos en contra de esta población e igualmente la prohibición parcial, en algunos casos total, de predicar y de ejercer sus creencias en algunos de los municipios del país. En Colombia, esta misión cristiana se dividió en 1975 en 2 misiones distintas, una que conservó el nombre y otra que tomó el nombre de Iglesia Cruzada Cristiana. Esta última fundada por Patricio Simmons, director hasta los últimos años de vida. Joy Simmons, su hija mayor, se casó en Australia con Guillermo Corzo. Tuvieron 2 hijos en este país, Débora y Andrés. Durante 4 años este matrimonio trabajó en el campo misionero con los aborígenes australianos, y en 1968 esta familia llegó a Colombia con sus 2 pequeños hijos. Un tiempo después se establecieron como pastores de la Iglesia Cruzada Cristiana en Funza. En este mismo lugar fundaron en 1975 el Instituto Bíblico Berea, y ya en Colombia tuvieron 2 hijas más, Patricia y Mariana. A finales de los años 70 esta familia y el Instituto Bíblico Berea se trasladó a Bogotá. A su llegada esta familia formó parte activa de la Iglesia Centro de Desarrollo Cristiano, una sede de la Iglesia Cristiana en el norte de Bogotá. Por otro lado, Andrés Corzo, a los 17 años, inició a servir como copastor y líder de alabanza en esta iglesia. Iglesia tradicional. En el año 1992, Andrés Corzo y su padre fueron a Australia a buscar apoyo económico para el Instituto Bíblico Berea. Sin embargo, nadie apoyó su causa. Terminando su visita, el sentir de Andrés fue que debía iniciar una nueva iglesia, que entre otras cosas sustentara el Instituto Bíblico. Ese mismo sentir lo tuvo su madre y su futura esposa Rocío. El primer domingo de 1993 inició la Iglesia Amistad Cristiana, posteriormente renombrada como el lugar de su presencia. El inicio de esta congregación fue con un grupo de 25 personas en la sala de una casa ubicada en la zona rosa de Bogotá. Unos meses después, Andrés se casó con Rocío Ardila, tuvieron 2 hijos, y con el paso de los meses la iglesia creció y se trasladó a la Casa de la Biblia, un salón del edificio de la Sociedad Bíblica Colombiana, donde la iglesia permaneció hasta el año 1996. El 28 de enero de 1996, con el apoyo financiero del Instituto Bíblico Berea, la iglesia se trasladó al barrio La Castellana, donde construyó un auditorio para 360 personas en el año 1997. Lo amplió para 480 personas y en el año 2001 para 699. Además, fue el lugar donde se grabó la primera producción musical de Alex Campos, titulada Tiempo de la Cruz.
En el año 2000, esta iglesia comenzó la transición de un modelo de iglesia tradicional a un modelo de iglesia celular. Durante esta transición, la congregación tomó el nombre del lugar de su presencia, y este nombre tiene su raíz en un sentir que tuvo Andrés Corzo al iniciar la iglesia en 1993. Durante el 2020, en tiempos del COVID-19, la asistencia digital de esta congregación fue de más de 120,000 personas únicas semanales. Organización, asistencia, membresía y sedes. Según su sitio oficial al 2018, esta congregación en su sede principal contaba con una asistencia por fin de semana de 42,000 personas, incluyendo 6,000 niños. Sin embargo, según datos recolectados por Facebook, en esta iglesia han estado más de 180,000 personas en la sede del barrio La Castellana. Tiene sedes en Dallas, Chiquinquirá y Bogotá, pero la sede principal cuenta con un auditorio principal con un aforo de 3,000 asientos. Además cuenta con un teatro con 1,500 sillas y varios auditorios alternos. Esta iglesia utiliza en su organización las cédulas o grupos de conexión, que básicamente son reuniones de un grupo reducido de personas que tienen características demográficas en común, en donde se discuten distintos temas de la vida cristiana. Liderazgo. Los fundadores Andrés y Rocío Corzo son los pastores principales de esta congregación. Por otro lado, tiene un equipo de predicadores que a la vez forman parte del cuerpo directivo de esta congregación, junto a los Corzo. Debajo de este cuerpo directivo se encuentran los líderes de los grupos de conexión, que son los encargados de manejar y pastorear las células de la iglesia. Estas células se agrupan en reuniones según la edad y estado civil de los miembros. Las creencias del lugar de su presencia son básicamente las mismas creencias de la gran mayoría de las iglesias protestantes, pero con un énfasis pentecostal y carismático, por lo cual esta iglesia puede ser catalogada como una iglesia protestante neopentecostal. El sistema de creencias de esta congregación puede ser resumido en las 5 solas de Martín Lutero: solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo la gloria para Dios. Además de la creencia en la manifestación actual del Espíritu Santo en todos los creyentes, como en la gran parte de las iglesias protestantes, esta congregación cree que la Biblia es la palabra de Dios y fuente suprema de autoridad, que el pecado separa al hombre de Dios y que Jesucristo es el único camino hacia Dios Padre.